Hola de nuevo. Hola, profe. Ya estamos de regreso. Listo, mientras esperamos que entren los demás, aprovecho para recordarles a los compañeros que no han hecho la evaluación, a profesor, que tienen hasta el día miércoles nada más para hacerlo. Ya son poquitos, nada más tengo a 2, 4, 6 personas, que no voy a decir quiénes para no quemar, pero ya saben quiénes son. Saben perfectamente lo que hicieron y lo que no hicieron. Así que les encargo porfa su evaluación. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. A ver. Ya casi, ya casi. Que conté 26 hace rato, nada más. Vamos a ver si llegan más. Turururum. En esta nos quedamos. ¿Ahora sí se escucha más o menos o se escucha todavía feo? Sí se escucha, profe. Perfecto. No, qué bueno. Es que no sé por qué, ya estuve buscándole, ya hasta me peleé con los de Telmex por el internet. Vinieron, me cambiaron los filtros, hicieron todo, pero no sé por qué de repente sí, hasta a mí me aparece aquí donde la conexión a internet es inestable y no sé por qué, no entiendo. Y sí es una bonserga esto porque no puedes estar así. Sí, profe. Telmex Bueno, falla mucho. ¿verdad que sí? Sí, falla un montón. Aprovechando, ustedes que tienen algún otro servicio que sea más estable, ¿cuál me recomiendan? Yo tengo Otros, Telmex, profe, y también me falla, por eso le digo. sí. ¿Alguien más tiene otro servicio que no sea Telmex? Sí, profe, Total Play. ¿Y qué tal? Es mejor. Yo tenía Easy y Ajá. fallaba muchísimo. Y el tiempo que llevamos con Total Play sí ha mejorado. Oh, no, entonces habrá que cambiar. Y más sobre todo porque no sé si estaban viendo que se va a prolongar para todo el aparato federal el periodo de cuarentena. Se supone que para el día 3 de agosto, es decir, para el próximo lunes, se reingresaba de modo escalonado a las actividades y ya se publicó hoy que no, que se prolonga 2 meses más. Eso quiere decir que hasta el 1 de octubre se va a prolongar el periodo de cuarentena y el aparato federal pues involucra también escuelas, la SEP, y por ende pues no creo que regresemos a clases presenciales hasta antes del 1 de septiembre, creo yo. Ojalá y no, ojalá y me den la sorpresa, pero entonces si vamos a estar así, pues sí necesitamos tener al menos una conexión a internet estable, que no nos dé tanta lata, si están de acuerdo. Sí, profe. Ok, sí, ya estamos, 26. Aprovecho para pasarles lista rápidamente, por favor. ¿Sí? Alcocer, Galloso, Guadalupe. Presente. Gracias. Déjenme ver, permítame un segundito. Voy a hacer esto chiquitín. ¿Cómo lo haré chiquitín?
Permítanme, que se está poniendo rebelde este Excel. Está. Bueno, pues ni modo, no tiene que ser así. Arrieta Chávez, Luis Fabián, en el chat. Presente, gracias. Barrón Sánchez, Carol Georgina. Presente. Gracias. Conde Vélez, Juliana. Presente. Gracias. Del Valle Alquícira, Sánchez Mariana. Presente. Gracias. Espinosa Pérez Armando. No, 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 ni nada. Estrada Viña Lucía Itzel. Presente. Gracias. García Estrada Sinoé. Presente. Gracias. Garrido García Samara. Presente. Gracias. Gaspar Abreu Luis Román. Presente. Gracias. González Saavedra José Eduardo. Presente. Gracias. Grijalva Torres Vianey. Hernández Camargo Aline Elizabeth. Presente. Gracias. Hernández González Karen Cintia. Presente. Gracias. Hernández Lugo Kevin Ulises. Landaverde Ramos José Yael. Presente. Gracias. Landeta Lubiano Liliana Alejandra. Presente, profe. Gracias. López Alvarado Karime. Presente. Gracias. López Alvarado Naomi. Presente. Gracias. López Ávila Andrés Eliud. Presente, profe. Gracias. Martínez Juárez Javier Alberto. Presente. Gracias. Martínez Mendoza Rebeca. Presente. Gracias. Maya Bravo Alexia Kaori. Muñiz Jiménez Beatriz Monserrat. Presente. Gracias. Pichardo Santillana Darín Casaraí. Profe, me dijo Darinka que no puede abrir su micrófono. Sí, también a mí me avisó. Ya por eso le puse. Dije, voy a ver si puede, pero no. Sí me comunicó que no puede abrir su micrófono. Sí, profe, gracias. Al contrario, gracias a usted. Rendón Bernabé Alma Gabriela. Presente. Gracias. Sánchez Pliego Carla Jimena. Presente. Gracias. Sosa Velázquez José Rodrigo. Presente. Gracias. Sotelo García Carla Jennifer. Presente, profe. Gracias. Soto Cortés Denia María. Presente. Gracias. Y Zapata Díaz Jospic. Ok. Sí, perfecto. Ya está. Ok, entonces continuamos. Nos quedamos en esta diapositiva. Entonces se tiene que... La fórmula de Newton-Raphson es la que ven, donde el x y más 1, es decir, perdón, el siguiente punto se obtiene a partir del primero, al cual se le va a restar la función evaluada en ese punto con respecto a la primera derivada evaluada en ese mismo punto. Este gráfico ya lo vimos y que es lo que representa la pendiente multiplicada por el segmento. Y entonces vamos a ver un pequeño problemilla, ¿sí? De hecho, vamos a ver algunos problemas ahorita en lo que resta del tiempo. Y vamos a ver. Entonces, aplicar el método de Newton-Raphson para calcular la raíz, ¿sí?, de la función que es e a la menos x, empleando como valor inicial x0
igual a 0. Entonces, lo que necesitamos sacar es exactamente la primera derivada de la función, porque ya tenemos f de x. Y derivando, pues sabemos que la e a la menos x, pues nada más nos va a quedar como menos e a la menos x, menos 1. Entonces, sustituyendo en la fórmula para obtener la función de Newton-Raphson, nos queda que va a ser xy menos la función original entre la primera derivada. Entonces, empezando con un valor inicial de x0, se aplica esta ecuación iterativa para calcular los siguientes puntos y calcular el error porcentual. Entonces vemos que para la iteración 0, el x va a ser 0, y tenemos el 100% de desviación. Para el siguiente punto ya nos queda de punto 5, y va bajando monótonamente el error hasta converger. Me pasé. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues fácilmente lo podríamos hacer en Excel. Y de hecho, ¿qué les parece si lo hacemos para que vean que teniendo ya nuestra hojita de Excel, pues es fácilmente aplicable a cualquier problema, siempre y cuando tengamos la función y la derivada de la función. Entonces vamos a construir nuestra tablita de Excel, si están de acuerdo. Y compartimos aquí. Entonces, primero lo que necesitamos es la iteración. Y vamos a poner desde 0, 1, 2, 3, hasta la n, iteración. Este va a ser nuestro primer renglón. Nuestro siguiente renglón va a ser nuestra x, subíndice, y ¿sí? Después vamos a poner la función evaluada en x, subíndice y, después vamos a calcular el nuevo xy, que sería el x y más 1. Y vamos a calcular la función derivada, la primera derivada, de x de y. Profe, este método es para obtener la raíz de la función, ¿verdad? Así es justamente para encontrar las raíces. De hecho, para aplicar este método, necesitamos pues que la función esté igualada a 0. ¿Sí? Y aquí vamos a calcular el error. ¿Sí? Si sabemos otra forma de calcularlo, también lo podemos usar si nos pide. Por ejemplo, Pues hay un comando en matemática que lo hace directo. no, pues olvídese. Digo, si utilizamos el software, o por ejemplo, podríamos hacer ya nuestra rutina en MATLAB y meter los valores directos y pues ya nos los da también, ¿no? Sí, también. Sí, digo, hay mil formas de despeluzar a un gato, y más en las matemáticas, ¿no? Hay mil formas de expresar el mismo polinomio,
y que sean equivalentes. Ahorita la vamos a ver también. Pero creo que no, eso no lo puse. Pero sí, sí lo pueden usar sin problema. Vale, Entonces, gracias. no hay de qué. Entonces vamos a ver. Nuestra función que vamos a meter. Sí. Déjenme traérmela para acá. Y en principio es esta ecuación, ¿no? Donde vamos a calcular la x y más 1, igual como x de y, menos la función entre la primera derivada de la función evaluada en x de y. Y nos piden que la x y inicial sea 0. ¿Vale? Entonces, la función evaluada en f de x de y va a ser igual a la exponencial ¿sí? De menos x de y menos x de y. ¿Están de acuerdo? Y la derivada primera no va a ser otra cosa más que menos la exponencial de menos x de y menos 1. Ya tenemos ahí. Ahora nuestra x de y tenemos que calcularla con la fórmula donde nos dice que es la xy menos el cociente de la función evaluada en x de y entre la derivada de x de y. Y ya tenemos nuestro x de y primero. El error, vamos a sacar el error relativo, ¿sí? Donde lo vamos a calcular como x de y más 1 menos x de y, ¿sí? Entre x de y más 1 y esto por 100. Vamos a sacar el porcentaje. Ya está. Ahora, en este pequeño renglón, para la siguiente iteración, vamos a tomar el valor que encontramos de x y más 1. Este es el único cambio. Y estas de acá tienen que ser exactamente las mismas. Por lo tanto, nos queda así. Y lo único que tenemos que hacer es desplazar nuestras celdas. Si vemos, inmediatamente converge a un valor de 0.567143. 0.56714329. Dice aquí que en la cuarta iteración. Y sí, en la cuarta iteración ya tenemos el valor con un error de 5.08. Es decir, muy pequeño. Aquí a la 10 a la menos 13. Pues nada más que este error que están calculando ellos. ¿Sí? El error total porcentual es nada más la diferencia entre la XY. ¿Sí? Menos x de y. No, pero no, ni para qué. Mejor lo dejamos así. Aquí está ya nuestro error. Y sí, vemos que en la cuarta iteración ya lo tenemos. Entonces, conviene y vale la pena pues hacer nuestra tablita, nada más, y poner nuestra función. ¿Cuál es la función que queremos resolver? Siempre vamos a tener que suponer un valor inicial, porque aquí en este punto, recuerden que este x es x0. ¿Sí? x0 es igual a xy en este punto nada más. Entonces, este es con nuestro valor inicial. Se calcula la función, la derivada de la función, y con eso ya podemos calcular el siguiente punto, que ese nos va a servir para alimentar la siguiente iteración. Este método, como lo saben, ya lo hemos aplicado, es muy noble y converge de modo muy rápido, pero siempre y cuando pongamos un valor
aproximado de nuestro valor que queremos saber. Es decir, si yo comenzara, si no supiera nada de cómo va a dar la función y que el valor es 0.5, digo, podríamos haber empezado aquí con un valor, digamos, pasado de la unidad, por ejemplo, con 6, y aún así converge, se va un poquito después, pero sí converge. Pero si ya utilizamos un valor muy, muy grande, pues hasta ahorita sigue funcionando. Vamos a suponer que le hubiéramos puesto un negativo, ahí sí ya no converge. Igual y hasta diverge. No, sí converge, pero tarda más en llegar al valor. Entonces depende del valor que tomemos inicial, porque puede también diverger, ¿eh? Este es el único problema de este método. Muy importante también es que para poder aplicar este método, nuestra función debe de estar igualada a 0, siempre, ¿sale? Entonces vamos a ver otro problemilla. Este ya está resuelto, entonces calcule una raíz real, ¿sí?, de la función que es e a la x menos pi por x igual a 0. Para empezar, ya está igualada con 0 nuestra función, ya no hay mucho que hacerle, con la fórmula de Newton, y suponemos un valor inicial de 0.5. Podríamos, si quieren, meterla en nuestra hoja de cálculo, ¿sí?, esta función, y proponer otro valor inicial. De todos modos va a converger porque está muy próximo a 0.5, si se dan cuenta. Converge en 0.55, pues está muy próximo y en 3 pasos lo hacen que converja. Es recurrente el uso de la ecuación, ¿sí? Y como ven, pues este método iterativo creo que es de lo más simple que hay. Entonces, en los resultados se observa que el converge rapidísimo. En la tercera iteración, el resultado ya tiene 4 decimales que no cambian. Y esto es lo que acabamos de ver hace rato, que la tangente justamente va aproximando a valores hasta que converge directamente con el valor que nosotros estamos buscando de este, que es la R, que es la intersección o la raíz de esta función. Cada vez que nosotros proponemos un valor, lo que hacemos es igualarlo, como está dando el término de la pendiente, lo igualamos con una recta y su intersección va a ser esta X, Y. Esta es la primera, ¿sí?, la segunda, y la tercera, y la cuarta ya está sobre el punto que nosotros estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este problemita, ya está un poquito más complejo, porque pues ya requiere hacer un poquito más de cálculos, ¿sí? Entonces dice, si un círculo de radio A rueda en el plano a lo largo del eje horizontal, un punto P de la circunferencia, pues trazará una curva denominada cicloide. O sea, cada vez que va girando, pues va a ir marcando ahí el cicloide, ¿no? Entonces, esta curva puede expresarse mediante las siguientes ecuaciones paramétricas, que es A en X, A por T menos seno de T, y para Y, pues como sabemos, es A por 1 menos coseno de T. Pues estamos hablando justamente de las funciones trigonométricas montadas sobre el círculo unitario, ¿no? Entonces, proponga que el radio es de 1 metro, ¿sí? Y si X y Y se miden en metros, T representa el tiempo en segundos, pues hay que determinar el primer instante en el que la magnitud de la velocidad es de 0.5 metros por segundo. Entonces, usando el método de Newton, con un error de 0.0001, tenemos que encontrar el primer instante en que la magnitud de la velocidad es de 0.5 metros por segundo. ¿Está fácil? Yo creo que sí va. Entonces, la trayectoria, encontrándola en función de la velocidad, no va a ser otra cosa más que cómo se desplaza en X en función del tiempo y cómo se desplaza en T en función del tiempo, lo que viene a ser la ecuación en X, que es T menos seno de T, y la de Y, que es 1 menos coseno de T. Ahora, esta velocidad, la derivada de esta función, que es T menos seno de T, 1 menos coseno de T, no va a ser otra cosa más que 1 menos coseno de T por seno de T, ¿sí? Y la magnitud de la velocidad, ¿sí?, es el módulo, y como ven,
como son funciones trigonométricas, a final de cuentas, terminamos con la componente en Y, la componente en X, que es el ángulo, perdón, el cateto opuesto y el cateto adyacente elevados al cuadrado, y este tiene que ser al cuadrado, ¿no? El gráfico nos muestra esto, y el dato especificado es que la magnitud de la velocidad va a ser de 0.5 metros por segundo, y se iguala con el módulo de la magnitud de velocidad. De aquí, pues obviamente podemos despejar, ¿sí? Entonces la función, ¿sí?, en función del tiempo, no va a ser otra cosa más que 1 menos coseno de t al cuadrado, eso elevado al cuadrado, más seno de t al cuadrado, menos, hay que igualarla a 0. Recuerden, la función ya la tenemos, pero la tenemos que igualar a 0 para poder aplicar el método de Newton-Raphson. Entonces le igualamos a 0, y este 0.5 al elevarlo al cuadrado nos da 0.25, y lo pasamos para acá, y esta sí ya es nuestra f de t. Esta es nuestra f de t, la que tenemos que evaluar por el método de Newton. Y hay que obtener la primer derivada de esta función. Entonces ya nuestra ecuación de recurrencia nos va a quedar como estamos buscando el tiempo de i más 1, ¿sí? El tiempo i menos f de ti entre la derivada. Cuando derivo esto, pues sabemos perfectamente que este baja para acá, y nos queda 2, es este primer término, ¿sí?, del argumento, por la derivada, que es coseno de t, seno de t, más 2 seno de t, coseno de t, y esta es una constante. Entonces, si ustedes, bueno, quieren que metamos esto a nuestra hojita de Excel para que vean cómo se ve, y aquí se ve cómo inmediatamente con 0.5 de tiempo, pues creo que converge a la primera, ¿no? Pero esta función pues sí está un poquito más rebuscada y un poquito más interesante. Este vamos a dejar entonces. Ahora vamos a ver algunos problemas de aplicación también. En este de aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Se encuentra que el tiempo es 0.5 segundos directamente. Ahora con este, dice aquí que la concentración C de una bacteria contaminante en un lago decrece según la expresión C en función del tiempo es igual a 80 por la exponencial de menos 2t más 20 por la exponencial de menos 0.5t. Esa es la función para que la bacteria contaminante decrezca, siendo t el tiempo en horas. Ahora nos piden determinar el tiempo que se necesita para que el número de bacterias se reduzca a 7. Y hay que utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que justamente toda esta función, ¿sí?, es igual a 7. Lo tenemos que poner como ct igual a 7. Por lo que es lo mismo, definiendo f de t como ct menos 7. Y tenemos que hallar un 0 para esa función. Entonces, ambas funciones c y f tienen por derivadas la función f' de t, derivando esta, nos queda como menos 160 e a la menos 2t, menos, ¿sí?, 10, porque baja 0.5, por exponencial de menos 0.5 por t. Al ser negativo esto, pues sabemos que esas funciones, tanto c y f, son decrecientes estrictamente. ¿Por qué? Porque están elevadas a la menos t. Y luego, si existe una solución, pues es única, al final de cuentas, porque conocemos la función. C evaluada en 0, es decir, cualquier número evaluado, cualquier número elevado
a la 0, pues sabemos que es 1. Entonces están todas estas dos exponenciales, nos quedan como 1 y es 80 más 20. Y entonces C evaluado en 0 nos da 100. Y el límite cuando t tiende a infinito, ¿sí? Evaluando este a infinito, ¿sí? Si se dan cuenta, la exponencial de un número muy grande, es decir, menos, ¿qué les gusta? Déjenme ver. Yo creo que un 1000, déjenme ver si sí es cierto. La exponencial de menos 1000, sí, es 0. Por lo tanto, todo esto se convierte en 0. Como se puede evaluar, ¿sí? En 0 y al infinito, pues en tiempo positivo la función y es continua. Entonces tomará los valores en el intervalo 0,100. Ese es el intervalo que tiene. Abierto en 0, cerrado en 100, porque ya se convierte en 0. Aquí están los valores, pero tendríamos que entonces evaluar esto. Esta sí la vamos a evaluar en Excel. Rápidamente, tenemos la función que es es 80e 2t. Déjenme la traigo para acá. Listo. Entonces dejamos de compartir allá. Nos pasamos a nuestra hojita de Excel que estábamos haciendo, de hecho que ya hicimos. Y aquí tenemos ya nuestras dos funciones. Esa es f de c, la vamos a editar aquí, y f'. Entonces, aquí vamos a modificar, vamos a hacer lo mismo. Por eso les digo que nada más cambiando la función, automáticamente ya tienen su hojita de cálculo, y serían 80 por la exponencial, ¿sí?, de menos 2 por t, y esto es más 20 por la exponencial de menos 0.5 por t. Esta es nuestra función. Y nuestra derivada de la función nos queda como menos 100. Pero aquí nos hace falta algo. Ajá. Recuerden que aquí teníamos otro término, porque este es 7, pero aquí nos falta menos 7 para que esté completa. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos nuestra función completa. No. Vamos a dejarla así por ahorita. Y aquí vamos a poner que es menos 160 por la exponencial de menos 2 por x menos 10 por la exponencial de menos 0.5 por t. Ya está. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestra ecuación. Arrastramos nuestra ecuación. Y ya tenemos nuestro valor de 2.32 y 2.3290.
Vamos a ver si es cierto, qué es lo que coincide. Ya tenemos aquí nuestro valor, que es de 2.329088. Que de hecho nos convierte mejor, creo, ¿eh? 2.3298. Ese es nuestro valor. Que encontramos. Sí, 8762, ya con un error de 0, a partir de la séptima. Pero de hecho ya tenemos cifras iguales en la sexta y en la quinta. Sí, ya está. Perfecto. Ok. Entonces, nada más vamos a ver este. Nos quedan 3 minutitos. A ver si lo acabamos. Ya para que se quede la tarea. Entonces, aquí nos piden que resolvamos el siguiente problema utilizando el método de Newton. Esta ecuación, si se dan cuenta, involucra al Reynolds, a N, que sería la rugosidad, a F, que podría ser el factor de fricción de Fanning. No es la de von Karman, pero se le parece, ¿no? Sí es como la de Karman, pero bueno. Me imagino que ahora están llevando flujo de fluidos o ya lo llevaron. Ya lo llevamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, hay que encontrar el valor de F, que es el factor de fricción, si se tiene un Reynolds de 6000, es decir, flujo turbulento, y una rugosidad del material de 0.4. Entonces, esta ecuación, para empezar, dice aquí, vamos a considerar que la función log, esta va a ser ecuación de log, pero va a ser 10. Reemplazando los valores de Reynolds y de N en la ecuación 1, tenemos justamente N, lo tenemos de 0.4, y el Reynolds es de 6000, y entonces ya tenemos 1 entre F, nos queda este valorcillo, que es una constante, que es la 4 entre N, por el logaritmo de esto. Entonces, observamos que justamente esta ecuación es implícita, y la incógnita F se encuentra tanto en el resultado como en la ecuación misma, y tenemos que hacer entonces que esta ecuación nos quede con 1 igual a 0. Entonces, hacemos un cambio de variable, ¿sí? Y lo reemplazamos. X va a ser 1 entre F, y por lo tanto F va a ser el inverso de X, y ya tenemos nuestra ecuación. Y ahora sí ya todo está en función de X. ¿Sí? Este lo pasamos para acá, te cambia el signo. Y derivando esta expresión, nos queda esto. 4 por bla, bla, bla. Esta ya es nuestra derivada. Y nada más nos queda aplicar el algoritmo de Raphson-Newton. Profe, ¿ese es el de tarea? No, lo de tarea es este. Ahorita se los paso si quieren. Bueno, de hecho se los tengo que subir a la plataforma, porque ya casi se me voy a quedar hablando solo. Entonces hay que Gracias. encontrar la raíz, ¿sí? De esta expresión. ¿Sale? Sí, profe. Ok, se lo subo entonces al ratito y Por nos favor. vemos el martes.